Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este nuevo webinar organizado desde ABA, con esta iniciativa que es ABA Academy. A raíz de la crisis del coronavirus, pues creamos ABA Academy para poder ofreceros en general a todo el sector, sobre todo a nuestros asociados, pero a todo el sector, información de primera mano de muchos temas que consideramos importantes para que os ayuden en vuestra gestión o en vuestras propiedades, la gestión de vuestras propiedades. Os introduzco un poco sobre ABA para los que no nos conocéis. ABA es la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Es una organización integrada por empresas, profesionales y propietarios dedicados a la gestión de viviendas turísticas y que tiene como objetivo dotar de competitividad y garantías de calidad a este segmento de alojamiento en beneficio de sus usuarios y de la comunidad relacionada. ABA, en estos momentos representamos más de 9.000 viviendas turísticas en Andalucía, que suponen casi 50.000 plazas de alojamiento repartidas por toda la comunidad. Ejercemos la defensa y la promoción de los intereses generales y específicos de las viviendas turísticas en la región y formamos parte de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas Turísticas, FEBITUR, que a su vez pertenece o está asociada a la European Holiday Home Association. Estamos y pertenecemos a la Confederación de Empresarios de Andalucía, a la CEA, y estamos presentes en el Foro de Turismo de la Costa del Sol. ABA fomenta la contribución positiva de las viviendas turísticas a la economía en aspectos como la desconcentración del turismo en áreas saturadas, la desestacionalización, la fidelización de visitantes, el fomento del turismo familiar, nuestro principal cliente, y residencial en áreas sin alojamiento y el incremento de la accesibilidad y comodidad de los usuarios. Hoy hemos traído un tema bastante interesante y bastante importante de cara a la toma de decisiones que en estos días estamos planteándonos como propietarios y como gestores, y que tiene que ver con todo el análisis financiero o la importancia que tiene el análisis financiero para efectivamente tomar decisiones sobre nuestras inversiones o sobre nuestras propiedades. Para ello hemos invitado a nuestro colaborador y colaborador habitual y asociado Álvaro Graciani. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, todo bien. ¿Vosotros qué tal? Muy bien, mucho calor por Sevilla. Bienvenido como siempre, muchísimas gracias por tus aportaciones, por tus conocimientos, que seguro que nos viene genial hoy. Como te decía, el webinar de hoy lo habíamos titulado Finanzas básicas en la vivienda turística, pero tiene que ver sobre todo con lo relacionado a inversiones, a comparativa entre inversiones, tasa de retorno, rentabilidad, etcétera. ¿Qué importancia tiene este análisis financiero, por lo menos básico, para la toma de decisiones sobre nuestra vivienda? Pues, bueno, como has comentado al inicio de la presentación, vivimos una situación un tanto excepcional por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y los efectos que puede tener tanto en el mercado turístico como en la economía en general. Y se está viendo, sobre todo a través de noticias de prensa, que se está produciendo como una especie de trasvase, o eso dicen los medios de comunicación, de viviendas turísticas a larga temporada, de personas que tienen viviendas turísticas y quieren venderlas. Entonces, el hacer un análisis financiero de tipo básico, esto evidentemente no vamos a explicar cómo hacer un análisis financiero de toda una inversión, puede ayudar mucho a tomar una decisión, a no dejarse guiar por ese impulso primario o la primera cosa que se le viene a la cabeza, pensar en lo que va a hacer y tomar las decisiones de manera adecuada. Perfecto, Álvaro. En ese sentido, obviamente nosotros recomendamos que cualquier asesoramiento financiero lo provea, digamos, un profesional, ¿no?
como es tu caso, un profesional que se dedique a hacer un análisis más completo. Pero, ¿qué herramientas tenemos a nuestro alcance para poder realizar un análisis previo? Claro, como decía antes, hacer análisis financiero es algo bastante complejo, pero sí hay algunos sistemas de medida que nos pueden ayudar mucho. Son los tres más básicos que incluye todo análisis financiero y cuya elaboración es bastante sencilla. El primero es el que se conoce como payback. El payback es el tiempo de recuperación de la inversión. Es decir, si yo adquiero un inmueble o tengo un inmueble y le hago una reforma al mismo, ¿cuánto tiempo voy a tardar en recuperar la inversión que he hecho? Evidentemente, para el cálculo del payback, en este caso, como estamos hablando de viviendas turísticas, no vamos a tener en cuenta el valor residual, aunque existe. Es decir, si una persona compra un inmueble para explotarlo como vivienda turística y imagínate que establecemos que el tiempo que tarda en recuperar la inversión son 27 años, a los 27 años habrá recuperado la inversión y además tendrá una vivienda. Entonces, hay que tener en cuenta este aspecto. Otro muy habitual es el valor actual neto, que lo que viene a decirnos, oye, esta vivienda que tengo ahora, si la utilizo como vivienda turística, ¿qué valor tiene a día de hoy, descontando el efecto que tiene impositivo e inflacionista? A día de hoy, ¿cuánto vale esa inversión? Y la tercera variable que vamos a ver es una un poco menos intuitiva, que es el TIR, la tasa interna de rendimiento, que es una variable que sirve para comparar inversiones. Aisladamente no dice prácticamente nada, pero por ejemplo, lo vamos a ver ahora en un caso práctico, si tenemos una vivienda y estamos pensando si dejar la vivienda turística para la venta, para dedicarla a venderla o para dedicarla a la larga temporada, la comparativa de la TIR en los tres escenarios, bueno, serían en dos solo porque el de larga temporada y el de turística, nos puede ayudar a decidir qué decisión es financieramente más interesante. Pues efectivamente yo creo que lo mejor va a ser que veamos un caso práctico, una vez ya aclarados los conceptos básicos que todos que hemos recordado algunos, como el TIR, la TIR, el BAN, el payback, etcétera. ¿Cómo puedes presentar ahí un caso práctico donde se pueda ver claramente todo lo que he hablado? Sí, vamos a ello. Aquí lo tenemos. Perfecto. Como comentaba al principio, vamos a ver los tres métodos más sencillos que hay. El payback, que es un método estático, porque mide, o sea, no tiene en cuenta otras variables que afectan en el tiempo, como pueden ser la inflación o la tasa de descuento, y los dinámicos, que son el BAN y el TIR. Para este ejemplo en concreto, vamos a partir, como hemos dicho, de un caso especial, o sea, de un caso especial, de un caso particular. Quiere decir, hemos partido de una vivienda cuyo precio de compra fue de 150.000 euros, se pagaron de impuestos 12.000 del impuesto de transmisiones y luego tuvo unos gastos de compra de 2.500, notaría, registro, etcétera. Esto no quiere decir que todas las viviendas tienen este precio, como todos entenderán, sino es un ejemplo en concreto. O sea, hemos partido de los datos de un caso concreto para que cualquier persona, basándose en los datos concretos de su vivienda, pueda elaborar este mismo plan. Pues este es el punto de partida. Tenemos el precio de compra de la vivienda y el coste total, 164.500 euros. A partir de estos datos, para esta vivienda concreta, por ejemplo, esta vivienda es una vivienda que está en Málaga, tiene 2 habitaciones y un baño. Eso no quiere decir que todas las viviendas de 2 habitaciones y un baño tengan estos ingresos, sino que se ha hecho el análisis de una en concreto. Bien, esta vivienda pues tenía una ocupación media de un 70% y un precio medio por noche de 75 euros. Yo estoy convencido de que todos los que nos están viendo saben lo que quiere decir con un precio medio por noche. No quiere decir que todas las noches se alquila 75 euros, pues en feria se alquilará a lo mejor a 200 y en el mes de febrero o de noviembre, que no viene nadie, igual está a 36. ¿Vale? Pues de media 75, una ocupación del 70%, pues nos da que la renta anual estimada es de 19.200 euros. Este mismo inmueble, si le hacemos una comparativa con cuáles son los precios de mercado en la larga temporada, o sea, el alquiler residencial, hemos observado que sería unos 650 euros anuales. Por lo tanto, la renta anual en vivienda bruta, importante, porque ahora vamos a ver una cosa, en vivienda turística sería 19.200 y en larga temporada 7.800. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí veis, justo debajo de renta estimada viene rentas netas y varía mucho. Antes del payback voy a explicar esto. ¿Qué diferencia hay entre la renta estimada y la renta neta estimada? Como he dicho antes, los ingresos de arriba son ingresos brutos. A los ingresos brutos hay que quitarle una serie de gastos, como los que nos estarán viendo la mayoría
ya saben cómo funciona la vivienda turística, saben que una vivienda turística tiene muchos más gastos que una vivienda a larga temporada. El gasto de suministro eléctrico, el gasto de agua, el gasto de luz, el gasto de internet, el gasto que tenga la limpieza cada vez que hay que limpiar la vivienda turística, el coste que tiene anunciarse en las plataformas, es decir, la comisión de las plataformas, el coste que tenga pues si hay que hacer pequeñas reparaciones, importante porque en la larga temporada las pequeñas reparaciones no las tiene que pagar el arrendador, sino el arrendatario. Y además, el más importante de todos, como si esto no fuesen suficientes, es el efecto impositivo. Una vivienda turística paga más del doble, o sea, mucho más del doble, de hecho, como mínimo el 150% más de impuestos que la vivienda residencial. Pues si sumamos todos esos gastos, en esta vivienda en concreto nos daba que si la renta bruta de vivienda turística era 19.200 euros, la renta neta, es decir, lo que queda para el propietario después de impuestos, era 6.336. En el caso de que fuese una vivienda de larga temporada con una renta bruta de 7.800, la renta neta, es decir, quitándole los gastos y los impuestos, la renta neta estimada era de 5.148. Es importante hacer la diferencia entre renta bruta y neta, porque la renta bruta puede producir engaños. Si uno mira renta bruta, vería que el payback en vivienda turística es de menos de 9 años. Eso es un chollo. O sea, ¿quién recupera una inversión en menos de 9 años? En cambio, si estimamos las rentas netas, que ya es algo bastante más objetivo, vemos que el payback, el tiempo que se recupera la inversión, sería de 25,96. Si nos vamos a la larga temporada, me viera renta neta directamente, vemos que el tiempo medio que se tardaría en recuperar la inversión sería 32 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me compro una vivienda que vale 162.000 euros, creo que hemos dicho, pasados 26 años yo tendría 162.000 euros más la vivienda. Este es el payback, que es el primer valor la primera aproximación al análisis financiero que teníamos que tener. Ahora vamos a es muy sencillo, muy simple, como podéis ver, y ahora vamos a ver unos un poquitín más elaborados. Importante, he incluido este capítulo porque creo que es muy interesante, aprovechando que iba a hablar de estos tres conceptos, el efecto que tiene una mejora, o sea, una rehabilitación, gastarse en dinero en adecuar mejor la vivienda, tanto en una vivienda turística como en una vivienda de larga temporada. Igual, aquí vemos rentas estimadas brutas y netas. Y ahora, el efecto que tiene, que esto los titulares de vivienda turística y sobre todo los gestores, mejor dicho, los gestores profesionales lo saben muy bien, es que generalmente cuando se invierte en una vivienda turística, el rédito que da esa inversión, si aislásemos la inversión, es mayor que una vivienda de larga temporada. La explicación es muy sencilla. El mercado de larga temporada, aunque los que nos estén oyendo no se dediquen profesionalmente a él, seguramente lo conocen porque tienen familiares que están de alquiler o algún amigo que tiene una vivienda que ofrecen alquiler, sabrá que la diferencia, la mejora que se establece en una vivienda turística no afecta tanto al precio como otros factores como puede ser la ubicación. No estoy diciendo que una mejora no afecte, pero que hay otros factores que afectan muchísimo más. En cambio, en una vivienda turística, la mejora sí incrementa mucho el precio. La razón es muy sencilla. Una persona que se va a un sitio para vivir va a mirar muchísimo más el precio que una persona que va a un sitio para disfrutar, donde va a primar mucho más la calidad. Por eso, una inversión de mejora en una vivienda turística siempre da mucha más rentabilidad que en una vivienda de larga temporada. Efectivamente, Álvaro, perdona que te interrumpa, pero es muy interesante esto que dices porque es así. O sea, aquel propietario o gestor que invierte en su vivienda, que apuesta por la calidad, por el diseño, obviamente tiene un impacto inmediato en el precio medio, es decir, lo puedes cobrar más y obviamente va a tener más venta y muchísima más rentabilidad esa vivienda que tiene esa inversión hecha que otra que no lo tiene. O sea que muy acertado ese comentario, Álvaro. Bueno, perfecto. Entonces aquí, creo que aquí se ha colado un número, porque en renta estimada hemos puesto 15.000 y creo que no es 15.000. Pero bueno, lo mismo da. En renta bruta. Vamos a irnos a la renta neta estimada, que es lo importante. Es decir, esa inversión, ese incremento en el precio que tendría la vivienda, ¿qué beneficio me produciría? Pues hemos hecho el cálculo para esta vivienda y invirtiendo 15.000 euros, tendríamos que nos produciría un beneficio anual extra si estuviésemos en vivienda turística de 1.386 y en vivienda de larga temporada de 792. O sea, en este caso se observa como la inversión en vivienda de larga temporada es menos rentable que en vivienda turística. Como la inversión es menos rentable,
Evidentemente, el tiempo de recuperación de esa inversión es más largo en vivienda de larga temporada que en vivienda turística. Pero bueno, esto simplemente, o sea, no era el objeto del análisis, pero como es algo muy interesante y se le pueden aplicar las tres variables, pues lo he incluido. Bien, ahora vamos a ver este otro concepto que es el valor actual neto. El valor actual neto lo que hace es traerse todas las rentas, o mejor dicho, todos los ingresos que va a tener esa vivienda de aquí en adelante y se los trae el día de hoy. Evidentemente, de aquí en adelante es un tiempo indeterminado. ¿Cuánto tiempo voy a percibir esa renta? Hay muchos métodos, o sea, muchas posibilidades. Normalmente, la vida útil de una vivienda los tasadores la toman en 100 años. A efectos tributarios, por ejemplo, se coge 33 en el valor de la construcción y el valor del suelo se supone que es infinito. Entonces, para simplificarlo mucho, hemos cogido el concepto tributario. Hemos traído la renta de 33 años y la hemos traído al día de hoy. Una cosa importante es que partimos de que es una vivienda nueva. Evidentemente, la vida útil de una vivienda depende de si es una vivienda nueva o si es una vivienda con 50 años. Entonces, vamos a suponer que estamos hablando de una vivienda nueva. Aquí tenemos otra vez, al principio, las rentas estimadas, como lo podéis ver a la izquierda, que lo hemos visto, y hemos calculado, partiendo de que los ingresos por alquiler se incrementen año a año conforme al IPC, aquí vemos que estimación IPC 2,08. Esa estimación, ¿cómo la hemos hecho? Pues cogiendo el IPC desde el año 2000 hasta ahora y haciendo una proyección hacia el futuro de cómo sería. Estamos hablando de IPC medio en los próximos 33 años. No estoy diciendo que en el año 2021 el IPC vaya a ser un 2,08, ni en el 2021, ni en el 2022, sino la media en los próximos 33 años he estimado que es un 2,08. Y luego aquí veis que pone abajo una tasa libre de riesgo. Este es el valor con el que se compara la inversión, dado que si ese dinero no se invirtiese en una vivienda y si quedase en el patrimonio de la persona que va a invertir a la vivienda, pues igual se estima que la rentabilidad que puedan dar, pues bonos del tesoro a 10 o 30 años media en los próximos 33 años, pues de un 1%. ¿Con esto que conseguimos? Pues todos los ingresos que vamos a tener en los próximos 33 años, medirlos a día de hoy. Entonces vemos que el valor, aquí tenemos dos columnas, una que pone el valor actual neto, que lo que hace es medir todos los ingresos, y luego otro que es el beneficio, que es a todos esos ingresos le quita el coste de la inversión, el coste actual que tiene la vivienda. Como podemos ver, ya me voy directamente a renta neta estimada, una vivienda con fin turístico, la renta neta estimada es más alta que una vivienda a larga temporada, para los datos que hemos cogido. Importante. ¿El por qué es muy útil el valor actual neto? Porque cuando tomamos una decisión, si la hacemos basando única y exclusivamente en los criterios de mercado a día de hoy, es decir, pues por la situación actual de larga temporada, la puedo alquilar de 700 y vivienda turística se me ha ido el precio a 900 mes. Por lo tanto, hago mis cuentas y después de quitar impuestos me sale mejor que la vivienda de larga temporada. Pero una decisión de estas características hay que tener como perspectiva un horizonte temporal mucho más amplio. No se pueden tomar decisiones basadas en un único año. Más aún cuando alquilar una vivienda de larga temporada implica tenerla como larga temporada, si el inquilino quiere, mínimo 5 años. O sea, si fuese reversible, o sea, si tuvieses de decidir pasarte de turística a larga temporada turística de manera inmediata, pues no tendría sentido este análisis, sino guíate por lo que tengas en el momento. Pero como la larga temporada te implica quedarte 5 años, hay que tener en cuenta esto. No, con la vivienda turística pasa al revés. Cuando hacemos análisis, porque nosotros en el despacho sí hacemos análisis de inversiones para clientes y tenemos en cuenta perspectivas financieras y tributarias, de la vivienda turística a la vivienda de larga temporada el cambio es cuestión de días o semanas, es decir, las reservas que tengas pendientes, o bueno, ponle un par de meses. Pasar de larga temporada a turística ya no es tan fácil. Entonces, por eso hemos incluido aquí el valor actual neto. Es decir, a la hora de tomar una decisión, no hay que fijarse solo en el momento actual, sino en una perspectiva temporal mucho más amplia. El último, aquí, bueno, hemos hecho igual el valor actual neto para la mejora. Pues para la mejora, los mismos retos. Esta inversión que hemos hecho de 15.000 euros a día de hoy, ¿cuánto valdría? Pues vemos que la rentabilidad para una vivienda, o sea, el valor que tendría para una vivienda turística a día de hoy, que sería el beneficio, es altísimo. O sea, lo estaríamos multiplicando más, o sea, por 2 no, un poco más. En cambio, por 3.
y en el cambio de la vivienda de larga temporada lo estaríamos multiplicando por 2. Por eso es importantísimo hacer este cálculo. El último de los ratios que queríamos ver es este, es la tasa interna de rendimiento, que es la tasa interna de rendimiento, a fin de cuentas, explicado técnico, es el valor que hace que el valor actual, o sea, la tasa de retorno que hace que el valor actual neto sea 0. Es importante, que lo he puesto aquí, no confundirlo con el ROI. El ROI es la rentabilidad, que todos conocen. El Return on Investment, pero significa rentabilidad. Para comparar inversiones, siempre es mejor utilizar la TIR. ¿Por qué? Porque al coger los flujos a futuro y actualizarlos a día de hoy, nos permite comparar mejor que la rentabilidad a secas, como la conocemos. De nuevo, si nos vamos a la renta neta estimada, vemos que en vivienda de larga temporada, para estos datos, la tasa interna de rendimiento es mayor que para vivienda, o sea, para vivienda turística es mayor que para vivienda de larga temporada. Por ende, en este caso en concreto, no, es más interesante la vivienda turística. Sé que lo he dicho mucho, pero quiero insistir en esto. Estas 3 herramientas que hemos utilizado son herramientas de análisis que se basan en datos. Esos datos tiene que saberlos cada propietario. Yo aquí he cogido los datos de una vivienda concreta. Y porque, por ejemplo, cuando he puesto el caso de los 15.000 euros, porque en esta vivienda se invirtieron, bueno, no fueron 15.000, fueron 14.900 y algo. O sea, todos los números se han redondeado para hacerlo más didáctico. Pero que cada propietario tiene que coger los datos de su vivienda para hacer este análisis. O sea, los datos base son importantes. Eso tiene que tenerlo claro los propietarios. El propietario tiene que saber cuánto vale su vivienda en el mercado de larga temporada. Eso es algo, bueno, no voy a decir que sea muy sencillo, pero es pues sondear un poco el mercado. ¿Y cuánto vale en vivienda turística? Pues mirar un poco pues, el histórico que ha tenido en los años que lleve. Y así ya puede saber cuál es su punto de partida. Y aquí hemos hecho los mismos datos. Para la mejora, pues como vemos, la tasa interna de retorno, en este caso, para la vivienda turística es casi cerca del doble que para la vivienda de larga temporada. Y bueno, si analizásemos la inversión, vemos que la rentabilidad, que esto aquí sí voy a incidir en el ROI, la rentabilidad que tiene la inversión en vivienda suele ser muy alta. O sea, no la inversión en comprar una vivienda, sino en mejorar una vivienda. Es muy habitual que haya personas que inviertan en el mercado inmobiliario, pero luego no quieren invertir en mejorar esa vivienda. Pues la inversión en la mejora de la vivienda suele ser más rentable que la inversión en la vivienda propiamente dicha. Y esto eran un poco los 3 aspectos fundamentales que lo hemos resumido de manera muy somera, muy sencilla, para un poco de andar por casa, para que la gente los conozca. Estas 3 herramientas, ¿cómo se pueden calcular de una manera muy sencilla? Pues es tan fácil como cualquier persona que tenga Excel, Google Calc, LibreOffice, OpenOffice. Pues la fórmula para el payback, que simplemente es ir sumando los ingresos de cada año y dividirlos. O sea, sumar cada año el ingreso que tienes hasta que llegues al total de la inversión. Para el valor actual neto, la fórmula suele ser VNA en Excel. Vamos, si buscáis por Google lo vais a encontrar. Y para el TIR, la fórmula suele ser TIR. Digo, creo que para el valor actual neto, la fórmula es VNA, pero no sé si cambia de Office a Google Calc, a LibreOffice o a OpenOffice. Pero cualquiera persona que busque valor actual neto y el programa que utilice, la hoja de cálculo, se lo va a decir y de una manera bastante sencilla. Como he dicho, esto es una forma de aproximarse a un análisis financiero, por eso el título Finanzas Básicas, y que sirve para tomar una decisión, o por lo menos a la hora de querer tomar una decisión, no precipitarse y hacer un pequeño análisis. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Efectivamente, este ejercicio es algo que deberíamos hacer todos o todas las personas que estemos valorando una inversión o que estemos gestionando, incluso los propios gestores, para explicarle a los propietarios. Deberían tener estos números muy claros. Decir que vamos a enviar la información por email, ¿vale? Con lo cual es sencillo que luego lo puedan trasladar a una hoja propia y hacer estos cálculos básicos. Como decíamos antes, lo ideal es que tengamos un asesoramiento financiero especializado, porque esto es muy básico, pero sirve, como hemos visto, para ver los números importantes y que podamos tomar las decisiones consecuentemente. Entonces, Álvaro, con esta base financiera, digamos, ahora se están dando muchas circunstancias en las que estamos decidiendo efectivamente si seguimos explotando nuestra vivienda turística, si pasamos a larga temporada, si vendemos, incluso si vendemos. Este tipo de decisiones ahora, con esa base financiera,
¿qué conclusiones sacas? Claro, pues es una pregunta, y aparte estoy leyendo un poco las preguntas que me están haciendo, o sea, no las estoy leyendo todas porque hay muchas, pero voy a volver a repetir, David, antes de responderte, lo que he dicho al principio. Estas son medidas básicas. Por lo tanto, básicas quiere decir que si uno quiere tener un análisis exacto de cómo gestiona su vivienda, esto no le sirve. Esto es como para tener una idea. Entonces, medidas básicas dan soluciones básicas. Ahora bien, me preguntabas por qué a día de hoy esto es especialmente útil y por qué hay que tenerlo en cuenta. Porque si no tenemos un análisis de nuestra situación real, o sea, si no sabemos dónde estamos, difícilmente vamos a saber a dónde vamos. Guiarnos por el momento inicial y no tener una perspectiva de horizonte de tiempo más grande no tiene ningún sentido. Pero vamos, ahora mismo estamos hablando de vivienda turística, pero en cualquier decisión financiera el horizonte temporal no puede ser. Si la adquisición o la compra de una vivienda es una mejora, tiene un horizonte temporal amplio, la decisión financiera tiene que contemplar todo ese horizonte. Evidentemente, a 33 años vista no tenemos ni idea, pero ni idea de dónde vamos a estar. Pero no tener ni idea de dónde vamos a estar no quiere decir que no veamos posibles escenarios. De hecho, incluso aquí hemos hablado de hemos hecho en este ejemplo, he explicado cómo hacer el BAN, el tire y payback en un único escenario. Lo normal es que cuando una persona decide tomar esas decisiones, contempla al menos 3 escenarios, uno optimista, o uno medio y otro pesimista. No es solo contemplar un único escenario. Efectivamente. Efectivamente, estáis muchos preguntando que ahora en esta situación no es realista. Nosotros hemos Claro, puesto claro. un ejemplo, pero además que sea lo más sencillo posible para que se pueda ver cómo se hacen los cálculos. Ahora mismo, como dice Álvaro, ni a larga, pero es que a corto plazo menos. O sea, no se sabe, no sabemos, nuestro sector está muy mal y no sabemos cuándo nos vamos a poder recuperar, con lo cual ahora mismo cualquier tipo de cálculo no sirve, pero la herramienta la tenemos ahí. La herramienta la tenemos ahí, que podemos tirar de histórico y ver cómo estaba nuestra vivienda, cómo podemos valorar nuestra inversión, etcétera. Pero que pensad que es un ejemplo de una herramienta que os damos para poder tomar decisiones, ¿vale? Álvaro, además de los aspectos financieros o económicos, ¿qué aspectos crees tú que no sean puramente financieros y económicos, como digo, pueden afectar para la toma de esta decisión? Eso que me pregunta es bastante interesante, porque aunque hagamos un análisis financiero exacto, o sea, aquí lo hemos hecho muy básico, a la hora de decidir cómo explotar un inmueble hay que tener en cuenta otros factores que, bueno, en un análisis financiero muy estricto lo podríamos mirar con variables de riesgo, pero que no son puramente económicas, aunque tengan un efecto económico, y es cuando tengo una vivienda turística o por contra, cuando tengo una vivienda de temporada, hay riesgos en la vivienda de larga temporada que en la turística no. Yo no, o sea, no voy a decir que poner una vivienda de larga temporada sea arriesgado porque todos los inquilinos dejen de pagar, pero el riesgo de impago, seguro que alguien conoce a alguien que tiene un impago, el riesgo de que ahora una persona de repente, el inquilino, pues desgraciadamente se queda sin trabajo y no le pueda pagar, existe un riesgo. También es verdad que existen seguros que cubren esos riesgos, o por lo menos parcialmente, pero es un factor importante. Como los que estáis gestionando viviendas turísticas, sabéis que hay bastante seguridad en el pago. Ahora mismo, bueno, hay gente que no ha cobrado reservas por cancelaciones, pero no ha sido de personas que han ocupado la vivienda, o sea, que han estado en la vivienda, sino han sido futuros. Y otro aspecto importante, la disponibilidad. Y aquí sí entraríamos técnicamente tendríamos que llamarlo liquidez, pero hablemos de la disponibilidad de la vivienda. Una vivienda turística, una persona que tenga una vivienda turística por contra una larga temporada, siempre va a poder venderla en el momento que quiera. Cierto es que este alquiler de una vivienda de larga temporada no implica que no se pueda vender, pero en el mercado sabemos que comprar una vivienda con inquilino de larga temporada la hace menos atractiva. Entonces, una vivienda turística es más líquida en tanto que es menos complejo venderla que una vivienda de larga temporada. Además de ya, en el caso de propietarios particulares, no es lo mismo tener una vivienda que si en un momento dado pues un familiar quiere venir unos días a verte o un hijo tuyo se va a vivir a la ciudad donde estás, se lo puedas dejar temporalmente, aunque sea por unos meses, por una necesidad, con una vivienda de larga temporada que a fin de cuentas la tienes cogida 5 años. Estos son otros factores no puramente económicos, pero que hay que tener en cuenta. De hecho, nosotros en el despacho, cuando hemos hecho análisis más concienzudos de la comparativa para personas que han invertido entre larga temporada y turística,
Nos ha pasado el caso con personas de niveles de renta más altos, porque es una cosa que, bueno, no lo he comentado aquí porque serían temas muy técnicos, pero cuanto mayor es el poder adquisitivo de la persona que explota una vivienda turística, mayores son los impuestos que paga por la vivienda turística. Entonces, cuanto más ingresos tiene una persona, más atractivo es la vivienda de larga temporada para ese propietario. O sea, personas de alto poder adquisitivo pueden estar tentadas, si solo observásemos ratios económicos, al alquiler de larga temporada. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento que miramos la disponibilidad y el riesgo, pues la vivienda turística es bastante atractiva porque tiene muy poco riesgo comparativamente con la larga temporada. Como comentaba, conozco casos de viviendas que son más rentables después de impuestos en larga temporada que en vivienda turística. Y aún así, el titular prefiere dejarla en vivienda turística por la disponibilidad, por si en un momento dado tiene una vivienda y le viene un bachecito y la quiere vender, sabe que teniéndola como vivienda turística la venta es menos compleja que con un inquilino de larga temporada. Efectivamente, Álvaro. Es fundamental este tipo de aspectos también para tomar una decisión y se da mucho que a igualdad, digamos, de rendimiento incluso, o a menor rendimiento de la UFT, el propietario decide quedarse por ese tipo de motivos de seguridad jurídica, disponibilidad, etcétera. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas que nos habéis formulado. Voy a ver por ahí qué podemos encontrar. Vamos a ver, Jacobo dice, el cálculo no tiene en cuenta las posibles variaciones en el tiempo del precio medio noche. Por tanto, ¿es realmente el van? Es una pregunta muy interesante, está muy bien hecha. Como he dicho al inicio, he cogido el precio medio, es decir, el precio en una feria de Málaga, una feria de Sevilla, una Semana Santa, no va a ser el mismo que pueda tener en el mes de noviembre, en el mes de febrero. Es un precio medio, es decir, de todas las noches, si calculásemos el precio de todas las noches y lo dividiésemos entre el número de noches alquiladas, ¿qué precio medio tendría? Pues es ese. Pero como he dicho, me baso en un ejemplo concreto, es decir, el ejemplo que he cogido no es que sea la media de Cádiz, ni la media, no, porque la media, aparte en viviendas turísticas, como sabéis, hay que medirla muy bien, no podemos medirla. 2 habitaciones y un baño está en la media. Bueno, pues depende de la ubicación de la vivienda, depende de la reforma. Entonces he cogido un caso concreto. Es cierto el valor, entonces he cogido el precio medio el precio medio por noche y lo que he ido es ir incrementándolo año a año en función del IPC estimado medio a 33 años, que esto lo voy a volver a repetir, por eso al principio me he puesto muy pesado. Son datos concretos de una vivienda y con proyección a 33 años. O sea, a este año, evidentemente, esos datos no salen. Por eso es importante tener la estimación a 33 años. Tanto respondiendo a Jacobo, evidentemente, para el precio medio por noche, o sea, el precio medio, si se coge un año, es 1. Año a año se ha supuesto el incremento del precio en función del IPC. Se podría argumentar contra esto que, hombre, que el precio de la vivienda turística este año va a bajar, por lo tanto no va a subir como el IPC, aunque el IPC esté negativo. Pero, y digo, pues sí, tiene razón, pero si lo examinamos a 33 años y vemos hacia atrás cómo han ido evolucionando los precios, pues yo he estimado que coger el incremento del 2,08 era acertado. Evidentemente esto no quiere decir que vaya a subir un 2,08 en los 33 años, porque si no yo sería divino, y no lo soy, sino que la estimación que he hecho es esa. Pero no obstante, la pregunta de Jacobo es muy interesante. Muy bien. César dice, si solo... es una pregunta que no relacionada con todo el tema de valoración de inversiones o comparación de inversiones o de rendimientos, sino que dice, es más bien fiscal, si solo soy propietario de una vivienda que quisiera alquilar como VFT porque vivo en el mismo edificio, pero en el piso de mi hijo, ¿también pagaría impuesto tanto como VFT o podría ser mucho menos? No entiendo la pregunta, la verdad. A ver si César la puede volver a escribir mientras respondemos la donada de una manera un poco más clara, porque no la entiendo, la verdad. Vale, vamos a otra y ahora intentamos. César, si nos está escuchando, por favor. Si nos está escuchando, por favor, que escriba la pregunta más detallada porque no la he entendido bien. No está muy clara. Vale, no sé, no lo ha conseguido entender. Vale. Vamos a ver a Miguel, que dice, hace una pregunta, dada la situación actual, ¿alquilaríais la vivienda por un periodo de 5 o 6 meses y luego retornaríais a la gestión turística o es preferible esperar y dejarla vacía? Bien, esta pregunta exacto, no está relacionada con lo que acabamos de ver, porque lo que acabamos de ver, como he dicho, es para analizar un horizonte temporal de 33 años. O sea, es un escenario inmediato. Y aquí no está
preguntando por un escenario inmediato. Y por un escenario inmediato, yo voy a ser totalmente sincero, no lo sé. O sea, no lo sé. Ahí ya depende un poco de la aversión al riesgo que tenga una persona. Si una persona tiene mucho miedo al riesgo, es decir, a la posibilidad de quedarse sin ningún ingreso, pues podría parecer sensato alquilar, hacer un arrendamiento de temporada. Y si una persona, pues, es un poquito más valiente en el sentido financiero, no digo que sea una persona que sea un cobarde, un poco más valiente, pues a lo mejor dice, pues espero, porque si mucha gente se asusta y se va a alargar la temporada y aparte algunos hoteles no van a abrir, los que estén en vivienda turística igual hacen muchos ingresos. Pero yo no sé la respuesta. Hay posibilidades y ahí sí que, verdad, me siento incapaz de responder porque no lo sé. De hecho, si lo supiera sería bastante listo, pero no lo soy tanto. Vale. Francisco dice, ¿se ha tenido en cuenta que con el tiempo se revaloriza? Si se decide vender en un futuro, ¿cuándo o cuánto se considera un valor que sea aconsejable vender? Esa pregunta es muy interesante. No, en este caso, como estábamos analizando solo la renta, estábamos comparando, no sé si lo había observado, la rentabilidad de vivienda turística con larga temporada. En ambos casos, el efecto que tenga en el precio de la vivienda, o sea, tanto si se revaloriza como si perdiese valor, sería el mismo para los dos casos. Es decir, si la vivienda dentro de 33 años, pues previsiblemente será la misma si es vivienda turística que si es de larga temporada. Por lo tanto, como el efecto es el mismo, se ha aislado. Una cosa importante, cuando se calcula la revalorización de una vivienda, esa revalorización tenéis que tenerla en cuenta o bien descontándola en función del tipo de interés, es decir, el coste de oportunidad que tendría esa vivienda, o bien teniendo en cuenta el efecto de la inflación. Evidentemente no es lo mismo tener 160.000 euros dentro de 15 años que tenerlo ahora. Ahora valen más, ¿por qué? Porque el efecto de la inflación generalmente hace que el precio baje. Cierto es que en un año la inflación puede ser negativa, como pasó anteriormente, hubo un año en que el IPC fue negativo, pero lo general es que sea positivo. Entonces, a la pregunta que hace, sí, hemos considerado que se revaloriza, pero para los dos casos sería exactamente igual. Por eso, como la condición es la misma, no la hemos tenido en cuenta. Y luego pregunta que si se decide vender en un futuro, ¿cuándo o cuánto se considera sobre un valor que es aconsejable vender? Pues es que hacer una previsión a futuro, realmente para un particular, el factor más importante, o por mi experiencia cuando yo asesoro a un particular, son sus condiciones personales. Es decir, cuando se analiza la venta de una empresa, se analiza no solo la venta, sino el balance de la empresa, el nivel de deuda que tiene la empresa, la rentabilidad que está teniendo la empresa por ese activo y por otro, y se saca como una rentabilidad de la empresa. Eso extrapolado a la persona no puede ser solo la rentabilidad de la vivienda turística, sino que tiene que analizar toda su situación personal. Si desde una persona jurídica analizamos todos los aspectos a través del balance, desde una persona física habría que analizar el mismo análisis. Entonces habría que ver todas las variables que afectan a la vida diaria financiera y económica de esa persona. Pero bueno, igualmente, bastante, o sea, es importante lo que ha dicho Francisco Jesús, que las viviendas en general se han ido revalorizando. Evidentemente, en un plazo corto, o sea, pueden bajar, subir, pero si miramos el histórico, el precio de la vivienda se ha incrementado por encima del IPC. Por lo tanto, buena pregunta también. Luego José Luis dice que cómo fijamos la renta diaria o mensual. ¿Qué parámetros se suelen utilizar según la provincia o zona? Si te refieres a lo que hemos hecho nosotros, hemos cogido un caso tipo, por ejemplo, el tema del precio medio, hemos cogido datos de RDNA, que es una consultora, pero al final, si es para la fijación de tarifas en vivienda turística o de renta mensual en larga temporada, esto yo creo que podríamos hacer otro webinar de pricing, ¿sabes? Pero al final el precio medio lo marca el mercado y lo marca la plaza, lo marca la demanda y así es como se puede marcar. Pero nosotros hemos usado un dato tipo para que se entienda, ¿vale? Sí, no, coincido con lo que has dicho, David, totalmente. De hecho, tengo entendido que me comentaron desde APA que estabais mirando con algunos expertos en el sector para hacer un webinar específico de revenue, de pricing, donde se respondería a esta pregunta realmente. Efectivamente, lo haremos pronto. Estaremos informándolo. César dice, si solo tengo una vivienda a nombre mío y de mi esposa, no empresa, y la alquilo como VFT, no tengo problema de hacerlo porque vivo en otro piso. Ah, vale, está en la anterior, ¿no? ¿El pago de impuestos serían igual de altos o podrían ser menos? A ver, vamos a repasarla.
Sí, porque yo sigo sin entender. No sé si es viernes y no la entiendo bien. Puede ser, ¿eh? Pues no sé si se refiere a que si pasas la vivienda de larga o que la empieza a explotar como vivienda turística, pagaría menos impuestos. Vale, la respuesta es fácil. La vivienda turística siempre, 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 siempre paga más impuestos por la larga temporada. O sea, eso es irrefutable. Siempre. De hecho, como mínimo, un 100% 50 más. Perfecto. Impuestos. El impuesto es una de las partidas de los muchos gastos que tiene. Por eso, pero siempre se pagan más impuestos, pero mucho más. De hecho, bueno, lo he comentado muchas veces en reuniones con ABA, de los alojamientos turísticos, bajo mi punto de vista, la vivienda turística es el que más impuestos paga. Paga más impuestos que un hotel, paga más impuestos que un parking, paga más impuestos que un apartamento turístico, un hotel. La vivienda turística es el que más paga. Si analizamos todo el espectro de los impuestos. Claro, si tú unas el IRPF más los gastos que se derivan del IVA que no repercute pero que asume, más el IBI, más todo, más el ITP de la compra, la vivienda turística paga muchos impuestos. O sea que si la pregunta es cómo larga temporada, la respuesta es que es fácil, sí. Vivienda turística siempre paga más impuestos. Para que luego digan muchos sectores que no pagamos impuestos, los propietarios de vivienda turística. Dice, bueno, espectador anónimo, ¿a partir de qué volumen de facturación interesa facturar como empresa y no como persona física? Esto es muy complicado. Esa pregunta es muy, muy complicada. Para empezar, porque esa pregunta lleva implícita una afirmación que no es cierta. Me explico. Tú no puedes facturar como empresa, como persona física. Tú puedes constituir una empresa y que esa empresa tenga unos ingresos. Pero los ingresos no serían de la persona física, que serían de la empresa, que es otra persona jurídica. Una vez que esa empresa tiene esos ingresos, para que vayan a la persona física, o bien la persona física se establece una nómina con respecto a la empresa y tributa por su nómina, o si no, lo saca vía dividendos y vuelve a tributar. Por lo tanto, no, o sea, no hay una cifra en que uno pueda decir interesa más como empresa o interesa persona física. No. La decisión de decir constituir una empresa para explotar viviendas turísticas tiene muchísimas más variables y no solo la tributaria. De hecho, bueno, no hace falta que lo comente, en los medios lo habéis visto, que constituir sociedades con el único ánimo de pagar menos impuestos trae problemas. En el caso del ministro astronauta, pues quizás haya sido más sonado y mira que no obtuvo apenas beneficios, pero hay que tener cuidado con eso. Constituir una empresa es una decisión muy inteligente para reducir riesgos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad está limitada a la empresa. Pero si la perspectiva es únicamente tributaria, yo no lo veo, no lo veo. O sea, habría que analizar caso por caso, pero yo cuando he recomendado a algún cliente que constituya una empresa siempre ha sido para limitar responsabilidades, no para conseguir una menor tributación. Porque aparte, muchas veces se constituye una empresa para pagar menos y pagas menos hoy. Pero cuando dentro de 3 años quieras sacar el dinero en la empresa, miras todo lo que has pagado y has hecho un poco, con perdón, el primo. Porque lo que no has pagado por un lado, lo has pagado por el otro y encima más. O sea, que habría que analizar cada caso. Como digo, constituir una sociedad para limitar responsabilidad es algo muy útil. Con el ánimo de pagar menos impuestos, en general no suele ser algo aconsejable. Y además es costoso mantener la sociedad. Claro. Bueno, pues yo creo que es todo. Creo que hay algunas preguntas más, pero no tenemos mucho tiempo para más. Todas las preguntas que no hayamos podido responder las podemos ir mandando por email como hemos hecho en otros webinars. Muchísimas gracias. Más de 100 personas habéis asistido al webinar. Espero que haya sido muy útil. Deciros que ABA está trabajando para el sector, para que no estéis solos. En estos momentos nuestro sector está muy golpeado, pero si nosotros afrontamos esta crisis juntos, saldremos reforzados y nuestro producto va a salir más reforzado todavía porque podemos aportar mucha seguridad, un aislamiento que no lo dan otras ofertas alojativas y bueno, tenemos que ser fuertes, tener paciencia, pero saldremos reforzados y esperemos que sea pronto. Mucho ánimo. Estamos a vuestra disposición en la asociación. Preguntarnos cualquier cosa. Si queréis asociados, estamos encantados de atenderos y podemos ofreceros muchos servicios. Y sobre todo deciros que en el sector hace falta mucha unión, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, Álvaro, por tus aportaciones siempre y por tu ayuda a la asociación. Y bueno, hasta la próxima. Adiós a todos.
Gracias. Gracias, hasta otra. Hasta luego.